Hay un grupo de personas discretas que probablemente has pasado por alto. No publican selfies. No buscan likes. No documentan cada momento de sus vidas. Y, sin embargo, suelen ser las personas más seguras de sí mismas, concentradas y mentalmente libres de la sala. Esto no tiene que ver con la timidez. Esto no tiene que ver con la inseguridad. Se trata de control. Porque las personas que no sienten la necesidad de mostrarse suelen ser las que mejor se conocen a sí mismas. En este audiolibro, descubrirás lo que revela su silencio, lo que protege su contención y por qué, en un mundo obsesionado con la visibilidad, la invisibilidad puede ser poder. Capítulo 1. Deja de actuar y empieza a vivir. Escucha atentamente. Porque es ahí donde la mayoría de la gente se pierde, sin siquiera darse cuenta. Desde el momento en que abres los ojos por la mañana, hay una sutil presión. No solo para vivir tu vida, sino para presentarla. Capturarlo. Enmarcarlo. Demostrarlo. Te despiertas, y antes incluso de que hayas entrado por completo en tu propio día, hay un pensamiento silencioso en el fondo. ¿Valdría la pena publicarlo? Ese pensamiento es el comienzo de la actuación. ¿Y la gente que no publica sus fotos? Han aprendido a silenciarlas. Entienden algo que la mayoría de la gente no entiende. En el momento en que empiezas a vivir para un público, dejas de vivir plenamente para ti mismo. Piénsalo. ¿Cuántas veces has visto a gente detenerse antes de comer, no para disfrutar de la comida, sino para fotografiarla? ¿Cuántos momentos se han interrumpido, modificado o incluso preparado, solo para que parezcan significativos? Pero esta es la verdad. Si un momento tiene que ser escenificado para que parezca real, ya ha perdido su realidad. Y las personas que deciden no publicar protegen esa realidad. Se sientan a la mesa y comen mientras la comida está caliente. Se ríen sin pensar en ángulos. Viven la vida sin preguntarse, ¿cómo se verá esto? Porque han tomado una decisión. No todo lo real necesita ser exhibido. Repítelo, despacio. No todo lo real necesita ser exhibido. Ahora bien, esto no significa que se estén escondiendo. Significa que están eligiendo. Priorizar la presencia sobre el rendimiento. Priorizar la experiencia sobre la evidencia. Priorizar el significado sobre la visibilidad. Y esa elección lo cambia todo. Porque actuar es agotador. Cuando uno está constantemente pendiente de cómo se ven las cosas, nunca llega a experimentar plenamente cómo se sienten. Estás dividido. Una parte de ti vive el momento. La otra parte lo observa, lo edita, lo juzga, lo procesa. Y con el tiempo, esa división se convierte en tu estado predeterminado. Dejas de preguntarte, ¿lo estoy disfrutando? Y empiezas a preguntarte, ¿tiene buena pinta? Esa es la trampa. Las personas que no publican sus fotos han salido de esa trampa. Se han dado cuenta de que la vida no está hecha para ser una recopilación de los mejores momentos. Está pensado para vivirse en toda su plenitud, desordenado, sin filtros y, a veces, sin ser visto. Porque hay algo que la mayoría de la gente no admitirá. Algunos de los mejores momentos de tu vida nunca funcionarían bien en Internet. Son demasiado silenciosos. Demasiado personales. Demasiado reales. Y precisamente por eso son importantes. Imagínate esto. Dos personas hacen el mismo viaje. Uno lo documenta todo. Fotos, vídeos, actualizaciones, compartir constantemente. El otro lo asimilan. Se fijan en los pequeños detalles. En cómo se siente el aire. En las conversaciones que no necesitan ser grabadas. En los momentos que no necesitan pruebas. Ahora pregúntate. ¿Quién vivió el viaje con mayor intensidad? ¿El que lo capturó? ¿O el que lo vivió? Esa es la diferencia entre actuar y vivir. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo.
Porque el rendimiento siempre conlleva un coste oculto. Te entrena para buscar aprobación. Te condiciona a medir los momentos por las reacciones. Poco a poco te desconecta de tu propia brújula interna. Empiezas a depender de señales del mundo exterior para que te digan: ¿fue suficiente? ¿Fue impresionante? ¿Valió la pena? ¿Pero qué pasa con la gente que no publica? Han sustituido esa pregunta por una mejor. ¿Eso tuvo algún significado para mí? Y esa pregunta no necesita público. De ahí proviene su poder. No por abstinencia. No por miedo. Pero desde la claridad. Saben que cuanto más representas tu vida, más la diluyes. Porque ya no actúas basándote en la verdad. Estás actuando basándote en la percepción. Y la percepción es inestable. Cambia con las tendencias. Con las opiniones. Con los algoritmos. Pero la realidad. La realidad es constante. La realidad no necesita ser validada para existir. Así que se establecen allí. En realidad. En presencia. En el tipo de experiencias que no necesitan testigos para ser valiosas. Permítame ser directo con usted. Si sientes la necesidad de mostrar constantemente lo que estás haciendo, tienes que preguntarte: ¿a quién intentas convencer? ¿Otras personas? ¿O tú mismo? Porque cuando estás verdaderamente en sintonía con tu vida, no sientes la necesidad de pregonarlo a los cuatro vientos. Estás demasiado ocupado viviéndolo. Esto no significa que nunca puedas compartir. Significa que compartir ya no es el objetivo. Se vuelve opcional. Secundario. Incluso irrelevante. El evento principal es tu vida. No es la versión que se muestra. Y este es el cambio. En el momento en que dejas de actuar, recuperas tu atención. Recuperas tu presencia. Recuperas tu vida. Así que la próxima vez que te encuentres sacando el teléfono para capturar un momento, haz una pausa. Y pregunta: ¿quiero experimentar esto o presentarlo? Porque no se pueden hacer ambas cosas a la perfección. Las personas que no publican sus fotos ya han respondido a esa pregunta. Y su respuesta es sencilla. Ellos eligen vivir. No todo lo real necesita ser exhibido. Capítulo 2. Desvincularse de la adicción a la validación. Existe un mecanismo que la mayoría de la gente no ve, pero que sienten a diario. Una atracción. Una necesidad sutil. Una dependencia silenciosa. Aparece en el momento en que publicas algo, y luego lo revisas. Una vez. 2 veces. Otra vez. Espera. Por los me gusta. Por los comentarios. Por la señal que dice: sí, importas. Esto no es. Esto es diseño. Las plataformas sociales se basan en un poderoso circuito psicológico conocido como dopamina. Cada notificación, cada me gusta, cada reacción, te proporciona una pequeña satisfacción. Una recompensa. Y tu cerebro aprende rápidamente. Publica, y te sentirás bien. Pero aquí está el problema. Lo que empieza como una herramienta se convierte en una dependencia. Porque con el tiempo, dejas de publicar para compartir. Empiezas a publicar para sentir. Sentirse visto. Sentirse aprobado. Sentirse validado. Y en ese momento tu estado emocional depende de reacciones externas. Has perdido el control. Las personas que no publican sus fotos se han dado cuenta de este círculo vicioso y han logrado salir de él. No porque no puedan participar, pero porque se niegan a dejarse condicionar por ello. Entienden algo que la mayoría de la gente ignora. Si tu confianza sube y baja con las reacciones, eso no es confianza. Es cumplimiento normativo. Piensa en cómo se desarrollará esto. Publicas algo de lo que estás orgulloso. Esperas una determinada respuesta.
pero las cifras no coinciden con tus expectativas. Menos me gusta. Menos interacción. Y de repente, el significado de ese momento cambia. Lo cuestionas. ¿No fue lo suficientemente bueno? ¿A la gente no le gustó? ¿Me equivoqué al juzgarme? Fíjate en lo que acaba de pasar. Una métrica externa prevaleció sobre tu experiencia interna. Esa es la trampa. Porque ahora, tu autoestima ya no es autogenerada. Es un servicio subcontratado. ¿La gente que no publica? Han cortado ese cable por completo. No esperan reacciones. No miden sus vidas en función del compromiso. Han construido algo mucho más estable. Validación interna. Y la validación interna es silenciosa. No se anuncia. No necesita pruebas. Simplemente dice. Sé lo que hice. Sé lo que significa. Con eso basta. Dilo claramente. Si necesitas aplausos, pierdes el control. De nuevo. Si necesitas aplausos, pierdes el control. Porque ¿quién controla los aplausos? Te controla. Ahora bien, entiendan esto, desapegarse de la validación no significa dejar de importarle. Significa que dejas de depender. Hay una diferencia. Puedes apreciar el reconocimiento sin necesidad de él. Puedes compartir sin esperar nada a cambio. Puedes existir sin necesidad de actuar para obtener aprobación. Pero eso requiere disciplina. Porque el sistema está diseñado para atraerte de nuevo. ¿Para qué compruebes? ¿Para qué compares? ¿Para qué anheles? Las personas que no publican se han entrenado para resistir esa tentación. Han sustituido la costumbre de observar las reacciones de los demás por la costumbre de observarse a sí mismos. En lugar de preguntar, ¿cómo reaccionó la gente? Ellos preguntan, ¿esto se corresponde con quién soy? Esa pregunta construye algo poderoso. Autoconfianza. Y una vez que confíes en ti mismo, no necesitas recibir retroalimentación constante. No necesitas que te tranquilicen. No necesitas que te recuerden tu valía. Porque ya lo has decidido. Ahora profundicemos más. La adicción a la validación no solo afecta la forma en que publicas. Afecta a tu forma de vida. Influye en tus decisiones. Eliges lo que parece impresionante en lugar de lo que se siente bien. Persigues lo que llama la atención en lugar de lo que aporta sustancia. Evitas lo que podría malinterpretarse, incluso si es significativo. En otras palabras, dejas de vivir con autenticidad. Y empiezas a vivir estratégicamente para obtener aprobación. ¿La gente que no publica? Han rechazado todo ese marco. No optimizan sus vidas para obtener visibilidad. Optimizan para la verdad. Y la verdad no siempre recibe me gusta. La verdad suele ser silenciosa. A veces incomprendida. A veces invisible. Pero es real. Y con eso basta. Así que aquí está el cambio. La próxima vez que sientas la necesidad de buscar validación, pausa. Y pregúntate, ¿seguiría haciendo esto si nadie pudiera verlo? Porque esa pregunta lo revela todo. Si la respuesta es sí, estás alineado. Si la respuesta es no, estás actuando. Y una vez que lo veas con claridad, tendrás la posibilidad de elegir. Para seguir alimentando el ciclo. O salir de ella. Las personas que no publican sus fotos ya han tomado esa decisión. Han optado por la libertad en lugar de la retroalimentación. Estabilidad frente a picos. Control sobre el condicionamiento. Y al hacerlo, han recuperado su identidad de un sistema que se beneficia de la inseguridad. Si deseas ese mismo control, no tienes por qué desaparecer. Solo necesitas desconectarte. Porque en ese momento tu valía ya no está ligada a las reacciones.
Te vuelves peligroso en el mejor sentido de la palabra. Inafectado. Inquebrantable. Incontrolable. Y eso es algo que ningún algoritmo puede medir. Si necesitas aplausos, pierdes el control. Capítulo 3. Proteja su identidad como un activo. La mayoría de la gente trata su identidad como si fuera contenido. Algo para compartir. Algo para mostrar. Algo para actualizar continuamente para que otros lo consuman. ¿Pero qué pasa con la gente que no publica sus fotos? Ellos lo ven de manera diferente. Consideran la identidad como un activo. Y los activos están protegidos. Piensa en cómo el mundo trata todo aquello que es valioso. El dinero está seguro. La propiedad está protegida. Las ideas intelectuales están protegidas por derechos de autor. ¿Pero la identidad? La mayoría de la gente lo regala. Cada publicación revela algo. ¿Dónde estás? ¿Qué valoras? ¿Con quién estás? ¿Cómo piensas? ¿Qué persigues? Pieza a pieza, patrón a patrón. Te vuelves predecible. Y la previsibilidad es exposición. Ahora entiendan esto claramente. Cuanto más sepan las personas sobre ti, más fácil les resultará definirte. Para juzgarte. Para etiquetarte. Para encasillarte en una identidad que puede que ni siquiera sea cierta. La gente que no publica sus fotos limitan ese acceso. No por miedo, pero fuera de la conciencia. Entienden un principio sencillo. Cuanto menos reveles, más control conservarás. Porque una vez que algo se hace público, ya no lo posees por completo. Se interpreta. Se distorsiona. Se reempaqueta según las percepciones de otras personas. Y aquí está la parte que la mayoría de la gente ignora. No todos los que te observan desean lo mejor para ti. Algunos comparan. Algunos compiten. Algunos esperan en silencio que fracases. Compartir demasiada información les proporciona información a todos. Pero cuando te mueves con moderación, te vuelves más difícil de leer. Más difícil de predecir. Más difícil de influir. Eso es poder. Profundicemos. Cuando muestras constantemente tu vida, creas presión para mantener esa imagen. Si muestras éxito, sientes la presión de parecer siempre exitoso. Si muestras felicidad, sientes la presión de parecer siempre feliz. Si muestras confianza, sientes la presión de nunca mostrar dudas. Ahora ya no estás protegiendo tu identidad. Lo estás interpretando. Y cuanto más representes una identidad, cuanto más te desconectas de quien realmente eres. La gente que no publica evitan esa trampa por completo. Se permiten evolucionar en privado. Crecer sin escrutinio. Fracasar sin público. Cambiar sin necesidad de dar explicaciones. Porque el crecimiento es frágil en sus primeras etapas. Y la exposición puede alterarlo. Imagina plantar una semilla. No la desentierras todos los días para mostrarle a la gente que está creciendo. Tú lo proteges. Le das espacio. Le das tiempo. Tu identidad funciona de la misma manera. La exposición constante interrumpe el desarrollo. Genera opiniones demasiado pronto. Crea revuelo en torno a algo que necesita silencio. Por eso estas personas esperan. Construyen en silencio. Se perfeccionan sin anunciar cada paso. Y cuando finalmente revelen algo, es sólido. Innegable. Por eso, a menudo verás a personas que no publican nada aparecer de repente con resultados que sorprenden a todo el mundo. Porque mientras otros mostraban progreso, lo estaban haciendo. Dilo claramente. La privacidad es poder. De nuevo. La privacidad es poder. Porque lo que es privado puede crecer sin presión. Lo que es privado no se puede atacar fácilmente. Lo que es privado sigue siendo tuyo.
Ahora bien, esto no significa aislamiento. Significa selectividad. Tú decides quién tiene acceso. Tú decides qué se revela. Tú decides cuándo es el momento adecuado. Eso es control. Y el control sobre tu identidad es una de las cosas más valiosas que puedes tener en un mundo que constantemente intenta definirte. Permítanme plantearles un reto. Piensa en cuánto de tu vida es visible para personas que no se han ganado el acceso a ella. Personas que no conocen tu historia completa. Personas que no entienden tus intenciones. Personas que solo ven fragmentos y sacan conclusiones a partir de ellos. Ahora pregúntate. ¿Es necesario ese nivel de exposición o simplemente es un hábito? Porque en su mayor parte es costumbre. Comportamiento condicionado. Una necesidad aprendida de compartir, incluso cuando no hay una razón real para hacerlo. Las personas que no publican sus fotos han roto ese hábito. No se sienten obligados a actualizar el mundo. No sienten la presión de tener que demostrar lo que están haciendo. No intercambian privacidad por atención pasajera. Funcionan de manera diferente. Entienden que la atención es barata. ¿Pero la identidad? La identidad no tiene precio. Así que lo tratan de esa manera. Lo protegen. Lo perfeccionan. Lo revelan estratégicamente, o no lo revelan en absoluto. Y al hacerlo, conservan algo que la mayoría de la gente pierde. Apropiación de quienes son. Porque al fin y al cabo, si todos tienen acceso a ti, tienes menos acceso a ti mismo. Así que elige con cuidado lo que compartes. Cuando lo compartes. Y lo más importante, ¿por qué lo compartes? Porque las personas que se mueven con intención, no solo construyas mejores vidas. Ellos los protegen. La privacidad es poder. Capítulo 4. Domina el arte de la confianza silenciosa. Existe un tipo de confianza que la mayoría de la gente no comprende. No habla en voz alta. No se anuncia. No exige atención. De hecho, si no prestas atención, podrías perdértelo por completo. ¿Pero qué pasa con la gente que no publica sus fotos? Ellos viven en él. Porque entienden algo que contradice todo lo que enseñan las redes sociales. La confianza que hay que demostrar suele ser la más débil. Mirar alrededor. Verás a gente que constantemente muestra confianza. Publicar logros. Resaltar victorias. Seleccionar imágenes que digan, me está yendo bien. Y, a primera vista, parece convincente. ¿Pero debajo? A menudo hay necesidad. Una necesidad de ser visto de esa manera. Una necesidad de ser confirmado. Una necesidad de ser tranquilizado. Eso no es confianza. Eso es mantenimiento. La verdadera confianza no necesita mantenimiento. No es algo que tengas que demostrar constantemente. Es algo que sabes. Las personas que no publican sus fotos han interiorizado esto. No sienten la necesidad de demostrar que están ganando. Porque no están tratando de convencer a nadie. Dejemos esto claro. Cuando conoces tu valor, no sientes la presión de demostrarlo. Piensa en alguien que sea realmente hábil en lo que hace. No van anunciando eso en todas las habitaciones. No es necesario. Porque su presencia, sus decisiones, sus resultados, lo revelan de forma natural. Eso es confianza silenciosa. Y funciona de manera diferente. No busca llamar la atención. No compite por la validación. No depende de la percepción. Está bien fundamentado. Estable. Inafectado. Ahora comparemos eso con la confianza performativa. Del tipo que depende de reacciones. De esas que se elevan con los elogios y caen con el silencio. Ese tipo de confianza es frágil. Porque está construido sobre algo inestable. ¿La gente que no publica? Han optado por la estabilidad.
Han eliminado la costumbre de presentarse constantemente. Y al hacerlo, han eliminado la presión de tener que demostrar constantemente su valía. Porque esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Cada vez que intentas mostrar confianza, también te estás exponiendo a la duda. Publicas algo esperando una determinada reacción. ¿Y si no llega? Lo cuestionas. Te cuestionas a ti mismo. Ahora tu confianza ya no es interna. Es reactivo. ¿Pero confianza silenciosa? No reacciona. Permanece. Dilo claramente. La verdadera confianza es silenciosa. De nuevo. La verdadera confianza es silenciosa. No necesitas ser visto para existir. No necesitas ser reconocido para ser real. Y esto cambia la forma en que uno se desenvuelve en la vida. Deja de intentar impresionar a la gente. Empiezas a centrarte en la ejecución. Dejas de pensar en cómo se ven las cosas. Empiezas a centrarte en cómo son las cosas. Dejas de anunciar tus intenciones. Empiezas a obtener resultados. Y aquí es donde se vuelve poderoso. Porque cuando te mueves en silencio, la gente se da cuenta. No porque tú se lo hayas dicho, pero porque algo en ti se siente diferente. No estás buscando llamar la atención. Y eso te hace destacar. No estás intentando demostrar nada. Y eso te hace creíble. No estás reaccionando a todo. Y eso te da estabilidad. Por eso, la confianza silenciosa suele inspirar más respeto que la confianza ruidosa. Porque se siente real. Ahora entiende esto. El silencio no es debilidad. El silencio es control. Significa que no te mueve la necesidad de ser visto. Te impulsa el compromiso de ser sólido. ¿Y la gente que no publica sus fotos? Lo practican a diario. Dejaron que sus vidas se desarrollaran sin comentarios constantes. Dejaron que su progreso se produjera sin actualizaciones constantes. Dejan que su identidad se exprese a través de sus acciones, no de sus ostentaciones. Porque saben algo que la mayoría de la gente olvida. Cuanto más alto intentes parecer, cuántas más preguntas crees. Pero cuanto más callado estés, cuanta más certeza proyectes. Así que aquí está el cambio. La próxima vez que sientas la necesidad de mostrar lo que estás haciendo, pausa. Y pregúntate, ¿estoy compartiendo esto o demostrando algo? Porque si es una prueba, no es confianza. La confianza no pide permiso. No busca llegar a un acuerdo. No espera reconocimiento. Simplemente existe. Y cuando alcanzas ese nivel, no necesitas publicar tu vida para sentirte seguro en ella. Te conviertes en el tipo de persona que no necesita ser vista. Ser respetado. Porque el respeto no se construye sobre la visibilidad. Se basa en la coherencia. Y la coherencia no necesita público. Las personas que entienden esto. Muévete de forma diferente. Habla menos. Mostrar menos. Pero lograr más. Y cuando finalmente sus resultados se hagan visibles, no tienen que explicar nada. Ya está claro. La verdadera confianza es silenciosa. Capítulo 5. Evita la trampa de las comparaciones. Existe un hábito silencioso que va erosionando lentamente a las personas desde dentro. No parece peligroso. No da sensación de urgencia. Pero con el tiempo, lo distorsiona todo. Se llama comparación. Y las plataformas sociales están diseñadas para amplificarlo. Cada desplazamiento muestra a alguien haciendo más. Luciendo mejor. Logrando más rápido. Viviendo con más intensidad. Aunque no quieras comparar. Constantemente te invitan a hacerlo. Ahora bien, esto es algo que la mayoría de la gente no comprende. Comparar no es algo que simplemente haces. Es algo para lo que te entrenan.
Porque cuando tu entorno está lleno de elementos cuidadosamente seleccionados, empiezas a comparar tu vida real con momentos editados. Y eso es un juego injusto. La gente que no publica sus fotos han salido de ese entorno. No del todo, pero lo suficiente como para reducir su influencia. Porque comprenden una verdad fundamental. Cuanto más comparas, menos creas. Piensa en lo que realmente implica la comparación. Cambia tu enfoque hacia afuera. En lugar de preguntar, ¿qué quiero? Empiezas a preguntar, ¿cómo me comparo con los demás? Ese cambio es sutil, pero poderoso. Porque ahora, tu rumbo ya no lo defines tú mismo. Es reactivo. Empiezas a ajustar tus objetivos en función de lo que hacen los demás. Empiezas a cuestionar tu propio ritmo en función del cronograma de otra persona. Empiezas a dudar de tu camino porque no se parece al de ellos. Y poco a poco, pierdes el rumbo. Dilo claramente. La comparación es la ladrona de la dirección. De nuevo. La comparación es la ladrona de la dirección. Porque te desvía de tu camino. Y te pone en la de otra persona. Ahora bien, aquí está la capa más profunda. Las comparaciones no solo afectan a tus objetivos. Afecta a tu autopercepción. Ves a alguien ganando. Y en lugar de sentirte inspirado, te sientes rezagado. Ves a alguien seguro de sí mismo. Y en lugar de aprender, te sientes incapaz. Aunque tu vida esté progresando. La comparación puede hacer que parezca que no es así. Esa es la distorsión. ¿La gente que no publica? Han minimizado esa distorsión. Al no participar constantemente en el ciclo de mostrar y consumir. Han reducido los factores que propician las comparaciones. Y como resultado, se mantienen concentrados. Miden el progreso de forma diferente. No en contra de otras personas, pero contra sí mismos. Ayer vs hoy. Esfuerzo vs resultado. Crecimiento vs estancamiento. Esa es una métrica estable. Porque está bajo tu control. Ahora entiende esto. Cuando dejas de compararte, empiezas a ver con claridad. Reconoces tu propio ritmo. Valoras tu propio progreso. Desarrollas confianza basada en la realidad, no en la ilusión. Y esa claridad es poderosa. Porque te permite comprometerte plenamente con tu camino. Sin distracciones. Sin dudas. Sin mirar constantemente hacia los lados. Permítanme darles un ejemplo sencillo. Dos personas inician el mismo viaje. Uno está constantemente pendiente de lo que hacen los demás. Ajustar. Comparar. Dudar. El otro. Se mantienen concentrados. Ellos hacen un seguimiento de su propio progreso. Ellos perfeccionan su propio proceso. Después de un año. ¿Quién crees que va más adelantado? No el que vio más. El que trabajó más. Por eso la comparación resulta tan costosa. Consume tiempo. Energía. Atención. Y la atención es tu recurso más valioso. La gente que no publica sus fotos protegen ese recurso. No se pasan horas analizando la vida de los demás. No caen en bucles interminables de comparación. No se comparan con realidades prefabricadas. Se mantienen con los pies en la tierra. Y porque están castigados, se mueven más rápido. Ahora bien, este es el cambio que debes realizar. La próxima vez que te sorprendas comparándote, pausa. Y pregunta. ¿Esto me está ayudando a mejorar o me está distrayendo de mi camino? Porque la mayoría de las veces es una distracción. Y una vez que te das cuenta de eso, puedes redirigir tu atención. Vuelve a tus objetivos. Vuelve a tu proceso. Vuelve a tu vida. Porque al fin y al cabo, no estás compitiendo con el mundo.
Estás construyendo algo específico para ti. Y eso requiere atención, consistencia, claridad. Ninguna de las cuales puede existir si tu atención está constantemente puesta en otra persona. Las personas que entienden esto, muévete de forma diferente. No se apresuran porque otros estén delante. No reducen la velocidad porque otros vengan detrás. No cambian de rumbo porque otros hayan elegido un camino diferente. Permanecen encerrados. Porque saben algo que la mayoría de la gente olvida. No puedes ganar tu carrera si sigues mirando el carril de otra persona. Así que deja de comparar. Comienza a construir. Y recuerda. La comparación es la ladrona de la dirección. Capítulo 6. Valorar los momentos reales por encima de la aprobación digital. Existe un intercambio silencioso que la mayoría de la gente realiza, sin decirlo nunca en voz alta. Están intercambiando experiencia por aprobación. Sucede un momento. Antes de que lo sientan. Antes de que lo procesen. Buscan su teléfono. No recordarlo. Pero capturarlo para otros. Y en ese instante, el momento cambia. Porque ahora ya no es solo una experiencia. Es contenido. La gente que no publica sus fotos se niegan a realizar ese intercambio. ¿Entienden algo simple, pero poco común? El valor de un momento no está determinado por cuántas personas lo ven. Repítelo. El valor de un momento no está determinado por cuántas personas lo ven. Pero el condicionamiento social enseña lo contrario. Te dice: si no se publica, no importa. Si no se ve, no es significativo. Si no se valida, no vale la pena. Y esa creencia transforma silenciosamente tu forma de vivir. Empiezas a priorizar los momentos que se ven bien. En momentos que se sienten bien. Eliges las experiencias en función de lo fáciles que sean de compartir. Adaptas tu comportamiento en función de cómo se verá. Interrumpes la vida real para documentarla. Y poco a poco, te vuelves menos presente en tus propias experiencias. ¿La gente que no publica? Se han salido de ese patrón. No interrumpen los momentos para demostrar que ocurrieron. Confían en la experiencia en sí misma. Se sientan a conversar sin mirar sus teléfonos. Disfrutan de los entornos sin pensar en los ángulos. Permiten que la vida se desarrolle sin necesidad de congelarla para exhibirla. Porque han tomado una decisión. La presencia es más valiosa que la prueba. Ahora entiende esto. Cuando estás plenamente presente, el tiempo se siente diferente. Los momentos se sienten más intensos. Las conexiones se sienten más fuertes. Las experiencias se sienten más reales. Pero cuando divides tu atención, una parte de ti en el momento, otra parte de ti documentándolo, diluyes la experiencia. Estás ahí. Pero no del todo. Ese es el precio. Hagámoslo práctico. Imagina que estás en un lugar precioso. La mayoría de la gente toma varias fotos. Ajusta la iluminación. Comprueba cómo se ve. Publícala. Y durante todo eso, les falta algo. La quietud. La atmósfera. La sensación de estar allí. Ahora compáralo con alguien que simplemente se queda parado. Observa. Respira. Lo asimila sin interrupción. ¿Quién crees que retiene ese momento por más tiempo? No fue quien lo capturó. Quien lo experimentó. Porque los momentos reales no existen solo en imágenes. Existen en la memoria. En la emoción. Consciente. Y esas no requieren público. Las personas que no publican sus fotos lo entienden perfectamente. No miden las experiencias por las reacciones. Los miden por su impacto. ¿Qué sensaciones te produjo? ¿Qué cambió? ¿Qué te enseñó?
Ese es un estándar diferente. Dilo claramente. Vívelo primero, compártelo nunca, o después. De nuevo. Vívelo primero, compártelo nunca, o después. Porque cuando retrasas el compartir, o eliminarlo por completo, eliminas la presión. No hay necesidad de actuar en ese momento. No es necesario optimizarlo. No hace falta filtrarlo. Simplemente lo vives. Y ahí reside su riqueza. Ahora bien, esto no significa que nunca puedas capturar recuerdos. Significa que no dejas que la captura reemplace la experiencia. Hay una diferencia. Puedes tomar una foto. Pero no hay que perder el momento. Puedes recordar algo. Sin necesidad de difundirlo. Pero eso requiere conciencia. Porque el comportamiento predeterminado es automático. Alcance. Captura. Comparte. ¿La gente que no publica? Han interrumpido ese ciclo. Hacen una pausa. Ellos preguntan: ¿quiero experimentar esto o exhibirlo? Y la mayoría de las veces, ellos eligen experimentarlo. Esa elección se acumula. Con el tiempo, acumulan recuerdos más profundos. Conexiones más sólidas. Experiencias más significativas. Mientras otros acumulan contenido. Y aquí está la verdad que la mayoría de la gente no afronta. El contenido se desvanece rápidamente. Los momentos no. La publicación queda sepultada. Los me gusta desaparecen. La atención se desvía. Pero la experiencia te acompaña siempre. Te moldea. Entonces, la pregunta es: ¿para qué estás optimizando tu vida? ¿Reacciones? ¿O la realidad? Porque no se pueden optimizar completamente ambas cosas. Las personas que entienden esto, elige la realidad. No buscan la aprobación digital. No interrumpen su vida para obtener validación. No intercambian presencia por percepción. Viven plenamente. En silencio. Sin necesidad de confirmación. Y al hacerlo, experimentan algo que la mayoría de la gente se pierde. Su propia vida. Así que la próxima vez que estés en un momento que se sienta real, pausa. Deja el teléfono. Y pregunta: ¿puedo quedarme aquí? Porque ahí es donde realmente sucede la vida. Vívelo primero, compártelo nunca, o después. Capítulo 7. Desarrollar profundidad, no captar la atención. La atención es ruidosa. Destella. Se intensifica. Atrae a la gente, y con la misma rapidez, desaparece. La profundidad es diferente. La profundidad es silenciosa. Constante. No impresiona a primera vista, pero resulta poderosa con el tiempo. La mayoría de la gente busca llamar la atención. ¿La gente que no publica sus fotos? Están creando profundidad. Y esa decisión determina los resultados. Porque la atención recompensa lo que es visible. La profundidad recompensa lo que es valioso. Ahora veamos cómo está estructurado el mundo. Vídeos cortos. Publicaciones rápidas. Actualizaciones constantes. Todo está diseñado para captar la atención, no para mantenerla. Y cuando te adaptas a ese sistema, empiezas a optimizar tu vida para tener mayor visibilidad. Piensas en términos de: ¿esto generará interacción? ¿La gente se dará cuenta de esto? ¿Esto atraerá la atención? Pero aquí está el problema. La atención no equivale al respeto. Puedes hacerte notar, y no ser tomado en serio. Puedes llamar la atención, y no ser valorado. Puedes ser popular, y aún así carecer de sustancia. ¿La gente que no publica? Han reconocido esta desconexión. Han optado por invertir en algo más lento. Pero mucho más potente. Profundidad. Profundidad en habilidades.
Profundidad en pensamiento. Profundidad en relaciones. Profundidad en ejecución. Porque la profundidad se acumula. La atención se desvanece rápidamente. Pero la profundidad se va acumulando con el tiempo. Dilo claramente. La atención se desvanece. La profundidad permanece. De nuevo. La atención se desvanece. La profundidad permanece. Ahora entiende cómo se ve realmente la profundidad de un edificio. No es glamuroso. No recibe reconocimiento inmediato. A menudo pasa desapercibido durante largos periodos de tiempo. Pero en el fondo, algo se está formando. Las habilidades se perfeccionan. El conocimiento se expande. La disciplina se fortalece. Y nada de ello necesita ser mostrado para ser real. La gente que no publica sus fotos se sienten cómodos con esa invisibilidad. No necesitan reconocimiento constante. No necesitan mostrar el progreso en tiempo real. No necesitan demostrar que están mejorando. Confían en el proceso. Y esa confianza les permite mantenerse concentrados durante más tiempo que la mayoría de la gente. Porque quienes buscan llamar la atención terminan agotándose. Necesitan retroalimentación constante. Reacción constante. Confirmación constante. Y cuando eso se ralentiza, ellos también. Pero ¿qué pasa con los constructores de profundidad? Continúan. Sin importar quién esté mirando. Sin importar quién reaccione. Sin importar quién lo sepa. Por eso, a menudo obtienen mejores resultados a largo plazo. Porque mientras otros buscaban llamar la atención, estaban desarrollando capacidades. Ahora hablemos de relaciones. La atención crea conexiones superficiales. Interacciones rápidas. Impresiones superficiales. Interés pasajero. La profundidad crea conexiones reales. Confianza. Comprensión. Respeto. ¿La gente que no publica? Suelen invertir más en interacciones directas y significativas. Conversaciones sin distracciones. Tiempo sin documentación. Presencia sin actuación. Y eso crea vínculos más fuertes. Porque la conexión real no necesita público. Necesita atención, atención concentrada e indivisa. Ahora bien, este es el cambio que debes realizar. Deja de preguntar. ¿Cómo puedo conseguir mayor visibilidad? Empieza a preguntar. ¿Cómo puedo llegar a ser más? Porque convertirse en algo conlleva resultados duraderos. Ser visto a menudo conlleva picos temporales. Y los picos no generan estabilidad. Permítanme ser directo. ¿Puedes pasar años construyendo una imagen? ¿O puedes dedicar años a construir contenido? Uno llama la atención. El otro obtiene resultados. Las personas que entienden esto. Elige la sustancia. Invierten en cosas que no están de moda. Se centran en áreas que no reciben reconocimiento inmediato. Construyen en silencio. Y cuando finalmente salgan a la luz sus resultados, no necesitan competir por la atención. Atraen la atención. Porque la profundidad es innegable. Puedes ignorar el ruido. Puedes desplazarte para ver el contenido. Pero no se puede ignorar la capacidad real. Destaca. Mientras otros intentan estar en todas partes, los constructores de profundidad están enfocados en algún lugar. Y esa concentración genera maestría. Ahora pregúntate. ¿A dónde va tu energía? ¿Te gusta que te noten? ¿O convertirse en algo valioso? Porque son dos caminos muy diferentes. Y conducen a resultados muy diferentes. Las personas que no publican sus fotos han tomado su decisión. Han optado por construir algo real. En lugar de algo visible. Y a largo plazo. Esa opción siempre gana. La atención se desvanece. La profundidad permanece.
Capítulo 8. Controla tu narrativa hablando menos. La mayoría de la gente piensa que el control viene de hablar más, explicar más, mostrar más, revelar más. Pero la verdad es la opuesta. El control proviene de la moderación. Porque cada vez que hablas, cada vez que publicas, cada vez que revelas algo sobre tu vida, tú les das material a las personas. Material para interpretar. Material para juzgar. Material para malinterpretar. Y una vez que esté ahí fuera, no puedes controlar cómo se recibe. La gente que no publica sus fotos lo entienden a un nivel profundo. Saben que cuanto más te expongas, cuanto más cedas el control sobre tu propia narrativa. Vamos a analizar eso. Tu narrativa es cómo te perciben los demás. Quienes piensan que eres. ¿Qué creen que representas? ¿Cómo definen tu identidad? Ahora bien, aquí está el problema. Cuando compartes constantemente fragmentos de tu vida, la gente no ve el panorama completo. Ven fragmentos. Momentos. Instantáneas sin contexto. Y la mente humana hace algo predecible con información incompleta. Rellena los huecos. No con la verdad, pero con ciertas suposiciones. Así es como se producen las malas interpretaciones. Publicas algo que sea significativo para ti. Otra persona ve algo completamente diferente. Compartes un momento de éxito. Alguien asume arrogancia. Compartes un momento de felicidad. Alguien supone que estás fingiendo. No importa lo que muestres. No puedes controlar el resultado. Pero puedes controlar la exposición. Dilo claramente. Lo que no se muestra no se puede juzgar. De nuevo. Lo que no se muestra, no se puede juzgar. Aquí es donde la moderación se convierte en poder. Porque cuando dices menos, dejas menos margen para la distorsión. Te vuelves más difícil de definir. Más difícil de etiquetar. Más difícil de malinterpretar. Y en un mundo que se apresura a categorizarlo todo. Eso es una ventaja. La gente que no publica aprovechan esa ventaja. No se apresuran a dar explicaciones. No sienten la necesidad de aclarar cada uno de sus movimientos. No proporcionan actualizaciones constantes sobre sus vidas. Se mueven y dejan que las acciones hablen por sí solas con el paso del tiempo. Y aquí hay algo interesante. Cuando dices menos, la gente presta más atención. Porque el silencio genera curiosidad. Cuando todo está disponible, nada parece valioso. Pero cuando la información es limitada, se vuelve interesante. Por eso, el misterio suele inspirar respeto. No porque sea manipulador, pero porque eso indica control. Esto demuestra que no estás desesperado por ser comprendido. Te sientes cómodo siendo un desconocido. Y esa comodidad cambia la forma en que la gente te percibe. Ahora profundicemos más. Compartir demasiada información personal no solo afecta la forma en que los demás te ven. Afecta a cómo te ves a ti mismo. Cuando constantemente explicas tu vida, empiezas a darle forma en torno a esas explicaciones. Te comprometes públicamente con ciertas identidades. Y luego sentir la presión de mantenerlas en privado. Dices, así soy yo. Y ahora te sientes atrapado en esa versión de ti mismo. Pero cuando dices menos, mantente flexible. Puedes evolucionar sin previo aviso. Puedes cambiar de dirección sin dar explicaciones. Puedes crecer sin necesidad de aprobación. Eso es libertad. La gente que no publica sus fotos protegen esa libertad. No se encasillan en ciertas narrativas demasiado pronto. Permiten que su identidad se desarrolle de forma natural. Sin presión. Sin expectativas. Sin observación constante. Porque el crecimiento requiere espacio.
Y el espacio desaparece cuando todo queda al descubierto. Ahora viene el cambio. La próxima vez que sientas la necesidad de explicar lo que estás haciendo, pausa. Y pregunta. ¿Es necesario compartir esto, o simplemente siento la necesidad de compartirlo? Porque no son lo mismo. Una es intencional. La otra es la costumbre. Y romper ese hábito es donde comienza el control. Porque una vez que dejas de sentirte obligado a dar explicaciones, empiezas a operar de manera diferente. Te mueves con determinación. Hablas con intención. Lo revelas selectivamente. Y con el tiempo, construyes una narrativa que no está condicionada por actualizaciones constantes, pero mediante acciones constantes. Esa es la narrativa más sólida que puedes tener. No es algo que debas contar. Pero hay algo que se hace evidente. Las personas que entienden esto no se apresuran a definirse públicamente. Dejaron que el tiempo hiciera su trabajo. Dejan que los resultados hablen por sí solos. Dejaron que la realidad hiciera el resto. Y por eso, su identidad tiene más peso. Porque no se construyó con palabras. Se construyó a través de acciones. Así que recuerda. No se consigue el control diciendo todo. Se obtiene el control al saber qué información retener. Porque en un mundo donde todo el mundo habla, quien habla con moderación tiene el poder. Lo que no se muestra no se puede juzgar. Capítulo 9. Céntrese en los resultados, no en el reconocimiento. La mayoría de la gente anuncia lo que está a punto de hacer. Publican el plan. Comparten la intención. Declaran el objetivo. Y en ese momento, sienten algo. Satisfacción. Validación. Sensación de progreso. Pero esta es la verdad. Todavía no han hecho nada. Solo se les ha reconocido por la idea de hacerlo. Esa es la trampa. Porque el reconocimiento puede llegar antes que los resultados. Y cuando eso sucede, debilita la motivación para llevar a cabo lo prometido. La gente que no publica sus fotos, lo evitan por completo. No lo anuncian. Ellos ejecutan. No buscan reconocimiento por adelantado. Dejaron que los resultados hablaran por sí solos. Porque entienden algo fundamental. El reconocimiento es un subproducto. Los resultados son la base. Repítelo. El reconocimiento es un subproducto. Los resultados son la base. Ahora veamos cómo funciona la mayoría de la gente. Se les ocurre una idea. Y enseguida sientes la necesidad de compartirlo. ¿Por qué? Porque compartir crea un sentido de responsabilidad, pero también un sentido de recompensa. La gente responde. Alentar. Reconocer. Y tu cerebro lo registra como progreso. Pero no lo es. Es la ilusión del progreso. Y una vez que hayas sentido esa recompensa, disminuye la urgencia por realizar el trabajo en sí. Por eso tanta gente habla de lo que va a hacer. Pero nunca lo llevas a cabo. ¿La gente que no publica? Han eliminado ese bucle. Mantienen sus planes en secreto. Mantienen sus movimientos en secreto. Eliminan la tentación de sustituir la acción por el reconocimiento. Y eso les da una ventaja. Porque toda su energía se concentra en la ejecución. Ni explicación. Ni presentación. Ni anticipación. Ejecución. Ahora es donde se pone interesante. Cuando dejas de buscar reconocimiento, te vuelves más constante. Porque tu motivación ya no está ligada a las reacciones. No trabajas más duro cuando hay gente mirando. Y más lentos cuando no lo están. Eres constante. Porque el trabajo en sí mismo se convierte en el centro de atención. Dilo claramente. Actúa en silencio, deja que los resultados hablen por sí solos. De nuevo.
Actúa en silencio, deja que los resultados hablen por sí solos. Ahora piensa en el impacto que eso tiene. Cuando alguien habla constantemente de lo que está haciendo, uno se acostumbra. Pero cuando alguien no dice nada, y luego, de repente, produce resultados, se siente diferente. Llama la atención sin pedirla. Porque los resultados son innegables. Puedes cuestionar las intenciones. Puedes dudar de las palabras. Pero no se puede discutir con los resultados. Por eso, las personas que no publican sus fotos a menudo parecen aparecer de la nada y tener éxito. No aparecieron. Estaban construyendo. En silencio. Consecuentemente. Sin distracciones. Mientras otros compartían sus avances. Lo estaban haciendo. Ahora profundicemos más. Cuando te centras en el reconocimiento, empiezas a optimizar tus acciones para lograr mayor visibilidad. Tú eliges lo que te parezca más impresionante. Sobre lo que es efectivo. Priorizas lo que se puede mostrar. Sobre lo que realmente te impulsa hacia adelante. Y eso te ralentiza. Porque el progreso real suele ser invisible. Es repetitivo. Invisible. No celebrado. No parece emocionante. Pero funciona. La gente que no publica se sienten cómodos con eso. No necesitan que el proceso se vea bien. Necesitan que el resultado sea real. Y porque no se distraen con el reconocimiento, pueden mantener el esfuerzo durante más tiempo que la mayoría de las personas. Ahí es donde la ventaja se multiplica. Ahora viene el cambio. La próxima vez que sientas la necesidad de anunciar algo que estás a punto de hacer, pausa. Y pregunta. ¿Seguiría haciendo esto si nadie lo supiera? Porque esa pregunta revela tu verdadera motivación. Si la respuesta es sí, estás enfocado en los resultados. Si la respuesta es no, estás buscando reconocimiento. Y el reconocimiento se desvanece. Es temporal. Inestable. Dependiente de los demás. ¿Resultados? Los resultados se mantienen. Construyen. Se multiplican. Crean oportunidades que el reconocimiento por sí solo jamás podría generar. El objetivo es sencillo. Dejen de anunciar. Comienza la ejecución. Deja de buscar validación para tus intenciones. Empieza a ganarte el respeto a través de los resultados. Porque al final, la gente no recuerda lo que dijiste que harías. Recuerdan lo que hiciste. Las personas que entienden esto, muévete de forma diferente. Hablan menos. Muestran menos. Ofrecen más. Y cuando finalmente sus resultados se hagan visibles, no tienen que explicar nada. La obra habla por sí sola. Y habla más alto que cualquier publicación. Actúa en silencio, deja que los resultados hablen por sí solos. Capítulo 10. Redefinir lo que significa ser visto. Desde el principio, te han enseñado algo sutil, pero poderoso. Que te vean, es el objetivo. Ser visible. Ser notado. Ser reconocido. Y en el mundo actual, esa creencia se ha visto amplificada. Seguidores. Vistas. Me gusta. Todas las señales que dicen. Existes, porque la gente te ve. Pero ¿qué pasa con la gente que no publica sus fotos? Lo han redefinido por completo. No buscan la visibilidad. Buscan generar impacto. Porque comprenden una verdad más profunda. Ser visto no es lo mismo que ser valioso. Repítelo. Ser visto no es lo mismo que ser valioso. Puedes tener una gran visibilidad. Y siguen sin tener ninguna influencia real. Puedes ser notado constantemente. Y aún así no ser respetado. Puedes estar en todas partes. Y siguen sin significar nada. Esa es la ilusión.
La visibilidad transmite una sensación de poder. Pero sin sustancia. Está vacío. ¿La gente que no publica? Han rechazado esa ilusión. Han cambiado su enfoque de mírame. A. Observa lo que construyo. Ese cambio lo cambia todo. Porque ahora, el objetivo ya no es la atención. Es una contribución. Ya no lo reconocen. Pero los resultados. Ya no se le ve. Pero ser sentido. Vamos a analizar eso. Cuando buscas visibilidad. Optimizas para obtener exposición. Piensas en el alcance. Impresiones. Interacción. Pero cuando buscas generar impacto. Optimizas para obtener valor. ¿Qué estás creando? ¿Qué estás resolviendo? ¿Qué estás mejorando? Esa es una mentalidad diferente. Y produce resultados diferentes. Porque el impacto no necesita visibilidad constante para crecer. Se difunde a través de los resultados. A través de la reputación. A través de los efectos en el mundo real. La gente que no publica sus fotos entienden que el verdadero reconocimiento se demora. Viene después del trabajo. Después de la consistencia. Después de que los resultados hayan tenido tiempo de acumularse. Y como no buscan llamar la atención de inmediato, están dispuestos a jugar a largo plazo. Ahora bien, aquí está la clave. Cuando dejas de intentar que te vean, te vuelves más difícil de ignorar. Porque ya no compites en el mismo espacio. Mientras otros intentan captar la atención, estás construyendo algo que se lo merece. Y ganarse la atención es diferente. No se da por curiosidad. Se entrega por respeto. Ese es el tipo de amor que perdura. Dilo claramente. No necesitas ser visible para ser valioso. De nuevo. No necesitas ser visible para ser valioso. Ahora piensa en esto. Algunas de las personas más influyentes no están constantemente visibles. Están trabajando, construyendo, creando. Y cuando su trabajo sale a la superficie, habla por sí solo. No necesita explicación. No se requiere promoción. Porque el valor no necesita gritar. Atrae. Las personas que entienden esto no midan sus vidas por la cantidad de gente que los está mirando. Lo miden por lo que producen. Lo que están aportando. En lo que se están convirtiendo. Y eso genera un tipo de confianza diferente. No se basa en la visibilidad. Pero basado en el impacto. Ahora llega el último turno. Pregúntate. Si nadie pudiera ver mi vida, ¿seguiría respetando la forma en que la vivo? Porque esa pregunta lo reduce todo a la verdad. Sin público. Sin validación. Sin reconocimiento. Solo tú. Y la realidad de tus acciones. Si la respuesta es sí, estás alineado. Si la respuesta es no, hay trabajo por hacer. Porque al fin y al cabo, ser visto es algo temporal. Pero lo que construyes, en lo que te conviertes, lo que aportas, eso se queda. Las personas que no publican sus fotos ya lo han entendido. No buscan ser el centro de atención. Construyen algo que perdura. Y al hacerlo, logran algo mucho más poderoso que la visibilidad. Se vuelven innegables. No necesitas ser visible para ser valioso. En un mundo que premia el ruido, elegir el silencio es una forma de disciplina. Y las personas que dominan esa disciplina, a menudo terminan con algo mucho más poderoso que la atención. Obtienen el control de sus vidas.